Sean todos muy, pero muy bienvenidos en esta transmisión, en esta reunión online de hoy domingo. Domingo, el día del Señor, como me acabas de decir vos hace un momento, Marcela. Hoy es el día del Señor y como dice la palabra de Dios, hoy Dios hará grandes cosas. Como siempre, Él está con nosotros en todo tiempo y qué lindo empezar cada reunión con adoración, con expectativa, con hambre que cada uno de nosotros tiene que generar para que entre todos hagamos de cada reunión una reunión nueva, un tiempo de adoración. Nos olvidemos si estamos en casa, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y hoy más que nunca podemos decir que la iglesia somos todos piedras vivas, ¿no es cierto? Que somos juntos, unidos en el espíritu, más que nunca, porque nos estamos uniendo a través de la comunicación del aire, a través de la comunión, a través de decir, soy parte del cuerpo de Cristo. Los hermanos están, las familias están, las casas están, y lo más importante es que los corazones están preparados para que hoy podamos tener un día de gloria, una reunión llena de la presencia de Dios, que haya alabanza, que haya adoración. Y bueno, hoy es especial porque obviamente estamos solos en esta plataforma, pero preparamos allí las alabanzas, las adoraciones de todas las reuniones en vivos que tuvimos en los días pasados hasta la semana pasada. Pero bueno, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios, y yo sé, cuanto más grande es la necesidad, y lo estamos viendo, no hace falta que lo mencionemos, más Dios se va a glorificar, más el Señor va a obrar, más Dios va a sanar, va a levantar, va a llenar, va a traer paz allí a las mentes en donde hay confusión, en donde puede haber dudas, temores, miedos, luchas o incertidumbre. Luchas, opresiones. Dios hoy puede romper cadenas porque las circunstancias cambian. Vos viste, sí, hasta hace una semana atrás estábamos acá en vivo con los músicos, todo, y hace ahora un mes o más estábamos con la gente. Las circunstancias cambian. Aunque parcial. Y además, más que nunca, te invitamos a sumarte y a decir soy parte. Más que nunca necesitamos el compromiso de cada uno, porque juntos nos levantamos los brazos, juntos avanzamos, juntos vencemos cada desafío diciendo, no importa lo que venga, ¿no es cierto? Así como Pablo y Silas cantando en la cárcel, nosotros tenemos que declarar, así como declaró el profeta, yo y mi casa serviremos al Señor eternamente y para siempre. Mira, a Dios no lo sorprende nada. Dios no dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Que volvieron a la cuarentena, a la fase 1, no. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Para nosotros sí, las circunstancias van cambiando y nos tenemos que adaptar y volver a adaptar una y otra vez, como lo estamos haciendo en este domingo, saliendo en vivo para toda la iglesia, para todos los hermanos. Pero Dios no nos sorprende, Dios va a obrar, Dios sigue actuando, Dios sigue contestando, respondiendo, salvando, sanando y haciendo milagros en el nombre de Jesús. Así que empezamos ya mismo, alabando, adorando, levantá las manos y dale gloria a Dios en este domingo allí en tu casa y nosotros acá en la iglesia. Sí. Diciendo aleluya, aleluya, cantamos aleluya hoy porque Cristo vive, porque Dios reina, porque Jesucristo, como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria. Oh, puedes aplaudir allá en tu casa. Empezamos así. Sí, Señor. Levanto un aleluya. Que se escuche ese aleluya en tu hogar. Mi alma es una canción. La alabanza es nuestra arma. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Y voy a cantar en la tempestad. Más fuerte vamos a cantar. Fuerte y más fuerte.
juntos en la iglesia. levanto un aleluya. Por eso cantamos y levantamos un aleluya. Lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Sin saber lo que vendrá. Levanto un aleluya. Sí, Señor. Temor, perdiste el control. Y toda la iglesia dice, Y voy a cantar en la tempestad. fuerte, Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. Y de las cenizas la esperanza surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Y voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte, la alabanza rugirá. Y de las cenizas la esperanza surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. sí, el rey está vivo. Y si el rey está vivo, está viva nuestra esperanza, está viva nuestra fe, está viva nuestra confianza, está viva nuestra vida espiritual, está vivo nuestro corazón, está viva la palabra de Dios en nosotros. Canta con más fuerza, Cantamos. canta con más fuerza, canta con más fuerza, canta con más fuerza, canta con más fuerza, Todos. canta con más fuerza. Allá en tu casa. Presencia de cualquier rival, Canta con más fuerza. Que silencie la incredulidad. Canta con más fuerza. mi alma es una canción, Canta con más fuerza. el cielo peleará por mí, canta con más fuerza. Sí, Señor. En presencia de cualquier rival, canta con más fuerza. Que silencia la incredulidad, Canta con más fuerza. mi alma es una canción. Canta con más fuerza. El cielo peleará por mí, canta con más fuerza. Y voy a cantar En la tempestad. Más fuerte todavía. Fuerte y más fuerte. mi alabanza rugirá. Y de las Cenizas, la esperanza surgirá. Decilo. La muerte has vencido. El rey está vivo. Y voy a cantar. En la tempestad. Fuerte y más fuerte. alabanza rugirá. Y de las cenizas la esperanza surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Y en esta noche nos tomamos de la mano del Señor. En esta noche declaramos que Dios está con nosotros. En esta noche confesamos que el amor de Dios sigue siendo el mismo, que su poder no ha cambiado, que su fidelidad sigue siendo igual, que su presencia no nos abandonó, Él no nos ha desamparado, Él sigue siendo fiel. Aleluya, por eso hay victoria, por eso hay poder, por eso hay gloria, por eso seguimos adelante y por eso estamos en pie, por eso seguimos cantando, a pesar de todas las cosas, seguimos alabando, seguimos adorando. Siempre hay un motivo. Levanto una aleluya.
Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Llénate. Levanto una aleluya. Más alto. Que suba esa oración. Que suba como incienso delicado al trono del Padre. Oh, nos lleva a tu presencia. Oh, entra adorándolo a tu amado Dios. Oh, Que suba, que suba, que llénate suba. del Espíritu y llénate de su amor. Él habita en la alabanza. Oh, se quiere glorificar en tu alma, en tu corazón y su amor. Levanto una aleluya. Con todo tu ser. Levanto una aleluya. Él está aquí y está en cada casa. Se está derramando un ungüento. El ungüento de Galaad, el lirio de los valles, la rosa de Sharon, ese se está derramando. Y qué hermoso que es alabar a Dios como lo estamos haciendo en este día domingo, allá en casa y nosotros acá en la iglesia. Y se están abriendo los cielos. Aleluya. Dios está empezando a tocar. Sí. Dios está empezando a Aleluya. cambiar el ambiente, Amén. a llenar los corazones por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. El Señor está empezando a obrar en los corazones que quizás estaban caídos, o en los brazos que se habían bajado, o en los pies que se habían paralizado. Pero hoy la fe va a aumentar, hoy la esperanza va a volver. Hoy Dios va a seguir haciendo lo que siempre hace cuando hay necesidad, cuando siempre hay allí una inquietud, un corazón que tiene hambre y tiene sed por su presencia, que tiene hambre y que tiene sed por Él. Recibir, recibir, recibir. No dejes de alabarlo, no dejes de adorarlo, no dejes de orar en este día. Sí, vamos llevando a su presencia nuestra oración. Y dice en la palabra que cuando Jesús murió el velo se abrió. Y no solo el velo en el templo, sino el velo en la presencia del Dios vivo. Y nuestras oraciones van subiendo como olor fragante, como perfume al Padre. Y nos dan la devolución, nos da Él su amor, derrama más de su Espíritu. Y así ahora en cada casa, llenando está el Señor cada corazón hambriento. Búscale, porque Él busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es como un imán que atrae la presencia de Dios sobre tu vida. Él quiere bendecir, Él quiere derramar su Espíritu Santo, el amor verdadero que sana los corazones, que sacia, que cambia el alma, que renueva. He aquí, dice el Señor, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús soltamos la palabra sobre cada hogar, sanidad. Este tiempo es para comunión con Dios y entre la familia, para sanar, para unir, para restaurar. Sí, Señor. Oh, con el amor de Dios. Estos días, estos Santo, 9 días santo, que vamos a estar allí en fase 1, Dios me muestra que va a obrar de una manera especial. Como acaba de orar mi esposa en la familia, en el hogar, en la relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Allí en tu corazón, hermano, hermana, que quizás estás solo en tu casa, Dios va a obrar de una manera poderosa. Dios se te va a revelar, Dios se te va a presentar, Dios te va a ministrar. El Espíritu Santo va a estar haciendo algo especial en tu vida en estos días. Va a ser un retiro espiritual en donde Dios va a recomponer, restaurar, devolver, me dice el Señor. Va a haber una devolución de aquellas cosas que quizás estuviste perdiendo en este último tiempo. Dios va a devolver en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo, como dice en la palabra en Isaías 44, así dice Jehová, hacedor tuyo,
el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, y acá dice, siervo mío Jacob, pone tu nombre ahí, Isaías 44:2. No temas, siervo mío, tu nombre, Marcela, cada uno de nosotros, y tú, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¡Aleluya! Así dice Jehová, Rey de Israel, y tu Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Aleluya. Y seguimos Aleluya. alabando, seguimos adorando. Santo, Seguí metiéndote santo. como lo estamos haciendo nosotros acá con estas hermosas Juntos. canciones que hemos preparado para vos. Amén. Metiéndonos, entrando Más a la profundo, presencia de Dios. más adentro. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor Te sostiene en este tiempo. condición. Te envuelve en estos días. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. Dime, Señor, tu amor se entregó por mí. Si algo te sostiene en este tiempo es el amor de Dios. Si algo te hace permanecer y estar firme en estos días es el amor de Jesús. Oh, es el amor del Padre sobre tu vida. Si algo te está guardando, te está protegiendo, te está cuidando, te está proveyendo, te está defendiendo, aunque muchas veces no te das cuenta, ese es el amor de Jesús, ese es el amor del Padre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, porque el amor de Dios no se rinde jamás. Aunque nos querramos alejar, Él nos va a buscar. Aunque nos querramos esconder, Él nos va a buscar. Aunque vayamos al extremo del mar, al extremo del cielo, ahí donde nadie nos puede hallar, Él sí nos va a hallar. Aleluya. Él va a estar. Él va a estar. En todo tiempo te dice el Señor. Tu amor no se rinde. Aleluya. Nunca jamás. No se rinde. Aleluya. Tu amor no se rinde. Callará de amor. Tu amor no se Se rinde. rinde. Aleluya. Tu amor no se rinde. Gloria. Recibí esta atmósfera, Dios. Y dice el Señor, como está en su palabra, daré naciones por tu vida, daré hombres por tu vida. Aleluya. Gozando y De tal gozando. manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El amor de Dios ya está demostrado. Amén. Ya lo demostró en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y hoy solo tenemos que creer en ese amor. Amén. Y al creer recibimos. Aleluya. Amén. Y al creer somos sanos. Y al creer nuestro corazón es restaurado. Al creer el vacío se llena. Al creer confiamos y tenemos fe. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al creer en su amor podemos descansar, podemos reposar, podemos estar confiados, podemos dormir en paz, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Recibe ese amor de Dios en esta noche. Aleluya. Recibilo. No se Oh, rinde. santo, santo. Su amor no se rinde. Toca, 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 toca. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve preso, que mi amor Sin condición. Y te quiero decir algo de parte de Dios en esta noche. Dios te acepta como sos. Dios te recibe como sos. Dios te dice, vení. Sos bienvenido, sos bienvenida. El camino está abierto.
al trono de misericordia, al altar de la gracia. Y hoy mismo puedes decirle: Señor, acá estoy, con mis defectos, con mis errores, con mis pecados, con mis fallas, con mis debilidades, con todo eso. Pero una cosa sé: te necesito, Señor, te necesito. Al corazón quebrantado y humillado, Dios no lo va a rechazar. Al altivo no mira de lejos, pero al humilde lo hace sentar en su mesa. ¡Oh! Sí, Señor. Gracias, Señor. Y dice el Señor: si tus pecados fueren rojos como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos. No me acordaré más de tus pecados, no tendré memoria, dice el Señor, de tus transgresiones. Él los echa a lo profundo del mar. Gracias, Señor. Por eso hoy podés ser libre de toda culpa y de toda condenación y recibir de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El lugar en donde estás ahora es tierra santa. Aleluya. Es tierra santa. Amén. Y la tierra santa no Amén. depende de lo que sucede allá afuera. La tierra santa no depende de lo que pasa en una nación. La tierra Amén. santa depende de que la presencia de Dios Oh, está allí habite. y está acá. Oh. Acá es tierra santa y allá también es tierra santa. Oh, Aleluya. santo, santo. Aleluya. El Señor, como dijo en Génesis 12:2, te bendeciré y serás bendición. Y hoy Dios dice: casa, familia, hermano, hermana, te bendeciré. Sos bendición. Tómalo, es parte de tu identidad. Vos sos bendición del cielo. Y Él bendice cuando entra en nuestros corazones y llena todo. Dice que las paredes del templo no lo podían contener. Cuando estaban en el tabernáculo veían de lejos la gloria y la shequina de Dios, la presencia del Dios vivo. Y hoy habita en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Tiene que verse en el barrio, verse en tu casa, verse sobre tu casa. Los vecinos, todos alrededor verán la gloria. Tenemos que alimentar esta gloria en cada uno, porque nada podrá detener la presencia del Dios vivo. Aleluya. Tenemos que limpiarnos, que buscarlo, que adorarlo con hambre de Dios, en espíritu y en verdad. Este tiempo Dios mete también a la iglesia para que busquemos más con hambre y se despierte la presencia del Dios vivo en cada uno de nosotros. Aleluya. Las manos se levantan, Oh, las santo, bocas se santo, abren, santo. los corazones se ensanchan, los cuerpos se ponen de Sí, pie. Señor. Las mentes se enfocan en Dios. Sanidades. Nuestros ojos lo miran Oh, a lo Él. verán. Nuestros Oh. oídos están atentos a su voz, a su palabra. Y todos estamos en un mismo espíritu, alineados bajo la presencia de Dios, en la misión de Dios, oyendo y teniendo la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que en este día cada casa, oramos, se llene de tu paz, Señor. Se llene de tu amor, se llene de tu presencia, y que toda carga, preocupación, angustia, todo lo que pueda estar dominando y teniendo esclavizado la mente y los corazones, en este día se rompa y se quiebre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Señor.
Gloria Hay a Dios. victoria, qué hermoso. bendición, qué hermoso poder compartir en este domingo con todas las familias que seguramente están allí. Sabemos que están por fe, pero están. Amén. Y tenemos anuncios. Sí, tenemos un cambio en la reunión del culto de mujeres amadas que se va a realizar el jueves 3 de junio, así vamos a poder prepararla muy especialmente con los músicos acá y demás, así que se cambia en vez de este jueves 27, se pasa al jueves 3 de junio para que podamos invitar a participar amigas y demás online y poder disfrutar la palabra de Dios. A las 20 horas. A las 20 horas en el horario habitual del culto. También los varones. Sí, los varones, ya me estaba olvidando los varones, no me puedo olvidar de nosotros, que vamos a tener el jueves 3 están las chicas y el miércoles anterior, 2. que es 2 de junio, la semana que viene no, la otra semana vamos a estar con hombres de valor por Zoom. Nos vamos a ver compartir, alabar, adorar también con alabanza en vivo desde la casa y por supuesto recibir la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad nuestra, la de los hombres, con todas las responsabilidades y las exigencias que cada uno de nosotros tenemos. Y estamos hablando de hombres, jóvenes, adolescentes, hombres de 0 Los niños también se los mandamos, chicas, todos. Aprovechamos, tenemos un devocional de 0 nosotras. a 100 años los esperamos a todos los hombres el jueves 2. Y aclaramos, porque alguien quizás pregunta, ¿y estos días cómo va a ser? Seguimos, igual que siempre, con los grupos online, con las reuniones como lo estamos teniendo hoy domingo, también online, en los mismos horarios que lo estuvimos teniendo este último tiempo. Y también tenemos talleres, 2 talleres que propone la Fundación que van a ser el viernes 28, va a estar el de inserción laboral 19 y 30 horas y el sábado 29, 11 de la mañana. Solamente se tienen que inscribir a través del grupo, a través del líder del grupo de crecimiento o el número en pantalla y luego les van a enviar el ID para que puedan participar. Muy bien, pero ya volvemos con la palabra de Dios que tanta falta nos hace en estos días, así que no se vayan, ya volvemos. Hola familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Qué bendición poder estar trayendo la palabra de Dios en este día domingo y en este sermón que, como estuvimos diciendo en estos días, tiene que ver con la realidad, no solamente de nuestra, sino que nuestra realidad se puede reflejar en tantas realidades, situaciones que están allí en la palabra de Dios, que son relatos de familias, hombres, mujeres, que atravesaron en distintas partes de sus vidas situaciones como las que quizás hoy vos y cada uno de nosotros estamos atravesando. Y ¿sabes algo? Las mismas emociones, sentimientos, preocupaciones, temores, dudas que ellos pudieron haber tenido en ese momento,
Testamento son las mismas que podemos estar teniendo hoy nosotros. Y por eso me encanta en este tiempo de tanta necesidad poder hablar de cosas comunes, cosas normales y situaciones, salvando las distancias, la época, los tiempos nos pueden estar pasando a nosotros. Y por eso vamos a estar viendo y leyendo un relato que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 42. Mientras vamos a leer, si me podés quitar un poquito el eco que tengo aquí en mi monitor. Ahí está, me estaba escuchando doble, pero bueno, dije somos dos, no, soy uno solo. Y vamos a leer entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 42. Dice: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. El título de este sermón de hoy domingo se llama No temas, no tengas miedo, solo cree. ¿Quién era Jairo? Jairo era, como acabamos de leer, un jefe de la sinagoga. La versión de la Biblia 1960 lo llama un principal de la sinagoga, y la función del principal o del jefe de la sinagoga, en este caso de Jairo, era el de organizar, era el encargado de la organización, de la coordinación de la liturgia que se celebraba en la sinagoga cada día sábado. Pero acá vemos qué pasa cuando hay una necesidad. Vemos qué es lo que produce una situación de necesidad en cada una de nuestras vidas. No nos olvidemos que Jairo, al ser un jefe, un principal de la sinagoga, era parte de la clase religiosa judía. Tenía su estatus social. Seguramente Jairo, cuando salía a caminar y se paseaba por las calles de Capernaum, todo el mundo lo reconocía, todo el mundo lo tenía en alta estima por su posición, por su responsabilidad, por todo lo que conllevaba el ser el jefe de la sinagoga. También tenía el reconocimiento de sus pares, los demás hombres que formaban y eran parte de la religión judía. Tenía el reconocimiento, tenía la estima, tenía la posición social y la posición religiosa. Pero no nos olvidemos que esta clase religiosa, y estoy hablando de otros ancianos, otros jefes de las sinagogas, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos en su gran mayoría estaban en contra de Jesús. No les gustaba la idea de este hombre que de la nada había aparecido y estaba haciendo una revolución allí, estaba predicando palabras que ellos nunca habían oído, estaban viendo cómo las multitudes se iban detrás de Jesús y estaban también oyendo acerca de los milagros que el Señor hacía. Pero en vez de aplaudir, en vez de ponerse contentos por los milagros y por la obra que Dios estaba realizando, esta clase religiosa se había llenado de envidia, de celos. Querían contender contra él, querían que Jesús dejara literalmente de existir, que se borrara del mapa. Ahora, ¿qué es lo que hace Jairo? Como parte de esta clase religiosa, va y se postra ante Jesús. Se arroja, dice el relato, a los pies del Señor. Él, que era el hombre más importante del pueblo, él que tenía un estatus social y el reconocimiento de sus pares, de los demás de la clase religiosa, de repente se humilla, se postra y se quiebra ante los pies de aquel al cual los demás de su misma clase religiosa estaban odiando y rechazando. Y eso es lo que hace en primer lugar la necesidad. Quiebra el orgullo. ¿Cuántas veces? Y ustedes seguramente también a lo largo de nuestras vidas hemos podido ver cómo esas personas que caminan con ese orgullo, esa soberbia, ¿no? De repente ante una necesidad se quiebran, se sienten humillados,
no saben qué hacer, la necesidad los abruma, necesitan ayuda. Aquel que quizás nunca le pidió ayuda a nadie y dijo yo solo puedo, de repente lo encontramos pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo auxilio. A Jairo, escuchá, a tal punto le hizo mella la necesidad, a tal punto la necesidad acabó hondo en su corazón que no le importó ni tuvo temor del qué dirán, porque se estaba exponiendo al rendirse, al humillarse, al postrarse a los pies del Señor, a que los demás digan, ¿cómo hiciste eso, Jairo? Si vos sabés que no nos gusta para nada este Jesús. A riesgo de perder el reconocimiento de la gente, su misma posición. Sin embargo, la necesidad hizo que Jairo se postrara, se humillara y se rindiera ante el Señor. Se acercó a Jesús. Y sabes, eso es lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Eso es lo que estamos viendo hoy en día ante la situación que nos rodea. Muchos que antes se paseaban con ese mismo orgullo, salvando las distancias, salvando las circunstancias, hoy se sienten acorralados, hoy se sienten rodeados por la realidad, por las circunstancias, por la misma necesidad que nos toca padecer a todos. Y por eso es una muy y excelente oportunidad para que esas personas que se sienten rodeadas, se sienten allí totalmente confrontadas con la necesidad, sepan ante quién se tienen que postrar, a dónde tienen que ir a pedir auxilio, a quién tienen que pedirle piedad y misericordia para que los pueda ayudar, los pueda socorrer, pueda cambiarle la vida y pueda darle respuesta a esa necesidad. Y esa persona es Jesucristo, porque ese mismo Jesús ante el cual se postró Jairo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros, iglesia, vos, yo, tenemos que decirle a los necesitados, a los que de repente sienten que la necesidad está quebrando su orgullo, pero quizás no saben a quién le pido. ¿A quién le pido? Y qué bueno poder decirles, no callarnos y decirles, pedile a Dios, pedile a Jesús. Y sabes algo, Jairo nos muestra que para acercarnos a Jesús como Él lo hizo, siempre hay algo que dejar. Siempre hay algo a lo cual renunciar. Siempre hay un precio que tenemos que pagar. Puede ser la vergüenza, como quizás seguramente Él tuvo que dejar la vergüenza de lado y de hecho lo hizo. El qué dirán, el orgullo, la independencia. Yo solo puedo. Pero cuando vienen esas cosas a las cuales no le podés hacer frente por vos mismo, se acabó la independencia y necesitas depender de alguien, en este caso de Dios. El enojo, cuánta gente está enojada, no solamente con la vida, sino hasta a veces está enojada con Dios. Pero cuando viene esa necesidad, tienen que dejar ese enojo de lado y pedirle ayuda al único que los puede ayudar y socorrer. La comodidad. Recuerdo perfectamente que antes de conocer a Dios, antes de que Dios pudiera cambiarme la vida, antes de poder ingresar al reino de la luz como Dios lo hizo posible en mí, yo tenía esa batalla en mi interior porque tenía mis amigos que estaban todos en las drogas, en los vicios. Imagínate que de repente me iban a ver yendo a la iglesia. ¿Qué iban a decir? Mirá ¿qué le pasó? Está yendo a una iglesia. Y la última palabra que se nombraba entre nosotros cuando estábamos en las drogas, en los vicios y todas esas cosas era la palabra iglesia. Nunca había existido y de repente ver que yo empezaba a ir a la iglesia. ¡Wow! Eso sí que era fuerte. Sin embargo, gracias a Dios, pude con Dios ganar esa batalla y poder decir, no importa lo que me van a decir de mí, encontré lo que necesitaba, como Jairo lo encontró a Jesús. Y aún después, cuando ya me había convertido, ya había llegado al Señor, ya Dios me había cambiado la vida en esos primeros pasos en el camino de Dios, que a veces son pasos como un bebé recién nacido que tiene que aprender a caminar. Me acuerdo que cuando las cosas no se me daban como yo quería que se me diesen, de repente me empacaba, me enojaba.
Y si bien seguía yendo a la iglesia, ¿saben lo que decía? Ahora no oro nada. Enojado así, con el ceño fruncido. Mal, ¿no? Porque esto no me está saliendo, esto no se me está dando. Y me enojaba y decía, no oro nada. Quizás algunos no oran nunca, pero cuando se enoja dice, ahora no voy a la iglesia nada. Yo seguía yendo a la iglesia, pero no oraba. Y obviamente, en algún momento tenía, como quien dice, que aflojar. Y para volver a acercarme a Dios, necesitaba dejar mi enojo de lado. Ese enojo como al no orar, si yo pensara que le estaba haciendo mal a Dios. No oro nada, cuando en realidad no le estaba haciendo mal a Dios, me estaba haciendo mal a mí mismo. Por eso la necesidad hace generalmente dos cosas. A unos los acerca como Jairo, pero a otros los termina o hace que se puedan alejar de Dios en vez de acercarse. ¿Por qué? Porque siempre o muchas veces existen buenos motivos para decirle no a Dios. A veces muchos. Y aquel que la misma necesidad lo hace alejarse de Dios en vez de acercarse como Jairo, como me pasó a mí en esos momentos en donde yo decía, esto no se me da, no oro nada, estoy enojado. O algunos cuando dicen no voy a la iglesia, no siempre es una cita con el pecado, a veces son buenos motivos. Estoy desanimado, estoy cansado, no tengo fuerza, no tengo ganas. Lo único que quiero es dormir, despejarme, distraerme. Se me hace tarde, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Y podríamos así seguir todo el día exponiendo esos, entre comillas, buenos motivos que a veces la gente tiene para, en vez de acercarse a Dios, terminar alejándonos del Señor. No nos olvidemos que el que se desliza, el que se termina enfriando espiritualmente, el que se termina apartando del camino de Dios, nunca lo hace de un día para el otro. Siempre tiene buenos motivos. No siempre son pecados puntuales de esos que no se pueden nombrar en público. Siempre son buenos motivos que va sumando muchos buenos motivos. Pero lo cierto es que a raíz de esos buenos motivos, a veces entendibles, pero no justificables. Porque una cosa es poder decirle a alguien te entiendo y otra cosa es poder decirle te justifico, qué bien que estás haciendo. No. Pero lo cierto es que la necesidad puede ser una puerta de entrada, como lo fue para Jairo, a la presencia de Dios, a postrarse a los pies del Señor, o puede ser una puerta de salida para terminar alejándonos de Él. ¿De quién depende? Depende de vos, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer en medio de la necesidad? Y en este tiempo, en medio de la necesidad que estamos teniendo, nos vamos a acercar a Dios. Que se acaben esos, y digo entre comillas, buenos motivos para no hacerlo. Porque si bien pueden parecer buenos motivos a los ojos humanos, en realidad, lo único que hacen es alejarnos de la respuesta, de aquel que tiene la solución, de aquel que tiene la llave para que esas puertas de las cárceles en las cuales muchos están encerrados se puedan abrir y puedan ser libres en el nombre de Jesús. Sigue diciendo el relato, San Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23. Cambio en el Evangelio, empezamos con San Lucas, pero seguimos con San Marcos. Y dice lo siguiente, es el mismo relato, pero San Marcos tenía algunas palabritas que me interesaba poder compartir con ustedes. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. A diferencia del Evangelio según San Lucas, que acabamos de leer, acá expresa en el Evangelio según San Marcos que Jairo va y le dice: vení,
poné tu mano sobre ella y yo sé que va a ser sana y que va a vivir. Quiere decir que Jairo tuvo fe. Tenía fe. Va y le dice, vení Señor conmigo porque yo sé, creo, tengo fe que si venís y pones tus manos sobre ella, mi hija va a ser sana y ella va a vivir. Ahora, ¿hasta dónde llega la fe? Hasta ahí hubo fe. ¿Y cuántos hasta un momento tienen fe? Como Jairo. Hoy mismo están diciendo, creo. O quizás alguno creía hasta la semana pasada. O tenía fe hasta ayer, sábado, a la noche. Pero lo cierto es que sigue el relato según San Marcos, capítulo 35 y capítulo 5, versículos 35 y 36. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No temas, solo cree. Jairo tuvo fe, se postró a los pies del Señor. Vení conmigo, porque yo sé que si pones las manos sobre ella, va a ser sana y va a vivir hasta que vinieron de su misma casa y le dijeron, Jairo, olvídate, no sigas molestando al maestro, tu hija acaba de morir. Y allí mismo lo que recibió Jairo, ¿sabes qué fue? Un golpe a su fe. Un golpe a su fe. Un golpe a su fe. Me lo imagino por un segundo, el rostro, la expresión. En ese mismo segundo se le desmoronó todo. Lo que había estado creyendo hasta ese instante con esta mala noticia. Lo que creyó se desvaneció. Todo eso en un segundo, en unos cuantos segundos. Y muchos acusan, muchos reciben, al igual que Jairo, golpes a la fe. Golpes a la fe. Cuando alguien está creyendo algo, cuando alguien está esperando algo, cuando todo en vez de ir mejor, de repente empieza a ir peor. Cuando en vez de avanzar, como lo estaba haciendo Jairo con Jesús allí, entusiasmado, con expectativa, pero en vez de avanzar la cosa se complica. Cuando escuchamos, como lo hizo Jairo, noticias, y muchas noticias son golpes a la fe. Cuando la necesidad se transforma en un segundo en frustración, en fracaso, porque de repente estaba la necesidad, tuvo fe, y si había fe es porque había ¿qué cosa? Esperanza. Ahora Jesús va a venir a mi casa, le va a orar a mi hija y mi hija va a ser sana. Esa es la esperanza, la necesidad con la esperanza. Pero cuando vino la mala noticia, se acabó la esperanza, y con la esperanza se acabó la fe. Y en ese mismo instante, cuando la esperanza y la fe dejan de ser, dan lugar a la frustración y al sentimiento de fracaso. Y si alguien se siente frustrado, si alguien se siente que fracasó, es sencillamente porque ya no hay esperanza y por lo tanto no hay fe. Donde empieza la frustración, se acabó la fe. Y ¿sabes algo? Hoy estamos rodeados de noticias y un gran porcentaje de esas noticias no son las mejores. Y estoy hablando tanto en un sentido general de nación, país, Argentina, como también puede haber algo en lo particular, en lo personal, en donde en vez de recibir buenas noticias, estás recibiendo malas noticias. En donde en vez de ver las cosas crecer, las estás viendo decrecer. En vez de ver las cosas progresar, las estás viendo retroceder. Y todo ello son golpes a la fe, son golpes a la esperanza,
que todos estamos a los cuales todos estamos siendo expuestos. Y como leímos hace un momento, sin hacer caso, dice el Evangelio según San Marcos, y eso me encanta, sin hacer caso, decía, de la noticia, Jesús, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más, sin hacer caso a la noticia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mata la fe? ¿Qué es lo que, como le sucedió a Jairo, mata la fe? Las noticias negativas, las malas noticias. Pero esa mala noticia mató la fe de Jairo, pero no pudo matar la fe de Jesús. Por eso dice que Jesús no le hizo caso a la noticia. Por un segundo pudo matar la fe de Jairo, pero no la de Jesús. Por eso, ahí mismo en ese instante Jairo tuvo una batalla de voces, la misma batalla que quizás todos los días tenemos nosotros. En la mente, en el corazón, batalla de voces, las miles de voces con malas noticias a nuestro alrededor, las miles de voces con malas noticias que vienen de las circunstancias, de los medios, de la realidad que nos rodea. Y la voz de Jesús. Todo eso estaba pasando en un segundo, en unos pocos segundos, dentro de Jairo, en su interior. La esperanza, la mala noticia, se derrumba todo. La esperanza se termina y surge el sentimiento de frustración, de fracaso, de dolor, de tristeza, de angustia. Y en ese mismo instante, así de rápido, aparece la voz de Jesús. No tengas miedo, solamente cree. Y qué bueno que en esa batalla de voces, entre las voces de la noticia y la voz de Jesús, terminó ganando la voz del Señor. Siempre va a ganar la palabra de Dios. Por eso, más que nunca en este tiempo, necesitamos oír la voz del Señor. Porque cuando escuchamos la voz del Señor, la voz del Señor, la voz de Jesús, la voz de su palabra, le termina ganando a todas las malas noticias que puedan estar a nuestro alrededor. La palabra, la voz del Señor. La noticia mató la fe de Jairo por un brevísimo instante. Pero la misma palabra de Jesús volvió a resucitar esa fe. Y en estos días la palabra de Dios va a resucitar la fe de aquellos en los cuales, quizás por las malas noticias, esa fe decayó, esa fe menguó, esa fe hasta en algunos terminó muriendo. La palabra de Dios. ¿Cuál fue esa palabra? Cree. Solo cree. ¿Se acuerdan de Pedro que estuvimos hablando en estos días? Cuando siendo pescador había tratado de pescar y había estado toda una noche tratando de pescar algo, y cuando llegó la mañana no había pescado absolutamente nada y estaba allí también. Ya no era una necesidad, era una frustración. Ya no era una necesidad, había fracasado porque las redes estaban vacías y estaba a punto de volverse a su casa porque ya se había hecho de día. Sin embargo, apareció el Señor y le dijo: Pedro, bogá mar adentro y volví a intentarlo. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche lo he estado intentando, no pasó nada, mas en tu palabra lo voy a volver a intentar. Y cuando lo volvió a intentar, las mismas redes vacías se llenaron de una pesca abundante. ¿Por qué? Porque un solo intento, pero con fe en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, fue más poderoso que toda una noche de intentos, pero sin fe. Ayer a la noche sábado hablábamos del centurión. Ese centurión que había sido del ejército romano, había sido un hombre generoso porque había ofrendado, había donado, había construido una sinagoga para esa ciudad, esa aldea de Israel. Pero ese mismo centurión en un momento tuvo a su siervo, y como dice la Biblia, a quien quería mucho
y estaba enfermo y a punto de morir, lo mandó a llamar a Jesús. Y cuando Jesús estaba yendo, el centurión le dijo, no vengas. No hace falta que vengas a mi casa, porque no soy y no me siento digno de que vengas bajo mi techo. Pero solo, ¿qué cosa? Di la palabra y mi siervo sanará. A la distancia. Y ahí Jesús se dio vuelta a los que lo seguían y les digo que ni aún en todo Israel he hallado a un hombre con tanta fe. Y Jesús no alabó el hecho de que hubiese ofrendado, de que hubiese donado, de que hubiese construido una sinagoga. Jesús alabó la fe del hombre. No hace falta, había dicho el centurión, que vengas. Solo di la palabra. ¿Qué hace falta hoy? ¿Qué necesitamos hoy, iglesia? Porque estamos totalmente y constantemente expuestos a las malas noticias, en lo general y quizás también en lo personal. Cuando de repente te dicen, y son medidas y hay que respetarlas, que no vas a poder abrir el local, que no vas a poder trabajar, que no vas a poder hacer tal o cual cosa. Y uno lo primero que piensa es en la economía, la familia, el sustento, la necesidad, las exigencias, las obligaciones, los compromisos. Son golpes a la fe. Son golpes a la fe. Pero ante esos golpes que quieren matar nuestra fe, o hacerla menguar, o hacerla disminuir, ¿qué es lo único? ¿Qué es lo único que nos hace falta? Y que va a hacer que esa fe vuelva a estar presente. Y que ningún golpe la pueda derribar. Una palabra de Dios. La palabra de Dios. No temas, solo cree. No tengas miedo, cree nada más. Cuando Jairo estaba allí diciendo, ya está, vine con esperanza. Hasta acá llegué con esperanza. Hasta acá vine con fe. Pero con esta noticia mala, se acabó todo. Pero lo que pudo resucitar la fe, y lo que va a resucitar tu fe, lo que va a hacer que tu fe se vuelva a levantar si está caída, y que vuelvas a tener esperanza a pesar de todas las voces negativas, es la palabra de Jesús. Por eso la palabra de Dios para la iglesia en estos días de ahora, es: no tengas miedo, solamente cree. No tengas miedo, cree nada más, como le dijo Jesús a Jairo. ¿Por qué? Esto me encantó. Primero va Jairo a Jesús. ¿Y cómo va Jairo a Jesús? Con fe, porque tenía esperanza. Pero después de la mala noticia, fue Jesús el que fue a socorrer, a auxiliar la fe de Jairo, cuando no había ya, humanamente hablando, esperanza. Y así funciona. Muchas veces venimos a Dios con fe, con esperanza. Pero cuando vienen los golpes y nos sentimos perdidos, confundidos, con dudas, con miedos, con temores, como hoy, como en estos días, es cuando también Dios, Él viene a socorrer nuestra fe. Él viene a socorrer nuestra esperanza. Él viene con palabras para que esa esperanza, esa fe que menguó, vuelva a estar activa y vuelva a estar de pie. Jesús, en ese momento, no condenó la frustración. No condenó, que me imagino el semblante de Jairo decayó por completo con esa noticia. Jesús lo que hizo fue alimentar su fe. Jairo, pará, Jairo, pará. No tengas miedo, solo cree nada más. Sigue diciendo el relato, y hoy yo estoy seguro que muchos, por ahí hasta hace pocos días, tenían la fe fortalecida, tenían la esperanza activa, pero golpe tras golpe, esa fe quizás menguó, esa esperanza quizás decayó, pero hoy es Dios que viene a socorrerla.
Hoy es Dios que viene a volverla a levantar. Hoy es Dios que vuelve y viene a volverla a poner de pie. Y te dice las mismas palabras. No tengas miedo, cree nada más. Papá, mamá, hombre, mujer, joven. Sigue diciendo en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 37 al 40. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. Y quiero rescatar algunas palabras de acá. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Jesús siempre decía: síganme, seguime, vení vos, seguime. Y ahora dijo: no me sigan. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no le interesa que lo sigan por curiosidad, no le interesa que lo sigan para juzgar, no le interesa que lo sigan para ver si hay algo para criticar, porque todos los que lo siguen para juzgar, criticar o por curiosidad, en vez de sumar, restan. Y por eso será que Jesús se dio cuenta y dijo: no me siga nadie, no suman, restan. Porque Jesús quiere que si lo seguimos, lo sigamos por amor, por compromiso, por entrega y por el deseo de estar con Él. Lo mismo puede pasar en una iglesia. A Dios no le interesa que una iglesia esté llena de hombres o mujeres que estén en la iglesia, pero solamente para juzgar, criticar o por curiosidad. Porque no le hace bien a la iglesia. Y en vez de sumar, resta. A Dios le interesa que los que estamos en la iglesia estemos todos unidos, y hoy más que nunca, con un solo motivo, un solo propósito, que es amarlo, seguirlo, seguir comprometidos con Él, con la misión, con la visión, con el llamado de Dios para nuestras vidas, más allá de lo que esté sucediendo allá afuera. Y sigue diciendo después, cuando llega a la casa, estaban los que en aquella época se llamaban los llorones o las lloronas, que era gente que asistía a los velorios, a los momentos de luto, de dolor, y lloraban, pero no porque conocieran al difunto o a la difunta, sino lloraban como un servicio para hacer más dramático el momento, más dramática la escena. Eran llorones o lloronas profesionales, que poco les interesaba en su corazón lo que había sucedido. Y llega Jesús y los saca a todos. Porque a Jesús no le presta atención, Jesús no le interesa los que lloran sin motivo, los que se quejan sin motivo, los que hablan sin motivo, cuando no la están padeciendo, cuando no la están sufriendo, como si lo estaban padeciendo los padres de la niña. Jesús está con los que lloran de verdad. Porque los que lloran sin motivo, como ellos, no los padres, sino los llorones y las lloronas, son los mismos que después terminan burlándose del Evangelio, como aquí en esta historia, se terminaron burlando de Jesús. Pero que dice la Biblia, el otro día lo estaba leyendo, en el Evangelio según San Lucas: bienaventurados ustedes que lloran, porque mañana van a reír. Pero hay de los que hoy ríen, porque mañana van a llorar. Todos sabemos que el ambiente no afecta a Jesús. No es que Jesús necesita un ambiente especial de fe para poder hacer un milagro. De hecho, en uno de los pasajes de la Biblia, Jesús está en una sinagoga en donde todos los miraban al Señor, los religiosos fariseos, los escribas, el sacerdote, los ancianos los miraban ahí con enojo, con envidia, con celos. Y sin embargo, en ese ambiente, nada espiritual. Jesús sana a un hombre que tenía seca una mano. Jesús, Dios no depende de un ambiente para hacer milagros, pero nosotros sí. Ahora, obviamente,
Si Jesús podía evitar ese ambiente de juicio, de crítica, de curiosidad, de superficialidad, lo evitaba. Y acá lo evitó. Y ese ambiente, como dije, no afecta a Jesús, nos afecta a nosotros. Y hay ambientes que se pueden evitar y hay ambientes que no se pueden evitar. Y hoy, escuchá, estamos expuestos. Hoy estamos siendo influenciados por ambientes. La iglesia no está físicamente. No podemos tener lamentablemente la iglesia de manera presencial, como ustedes saben, con las reuniones, los cultos, los hermanos acá, hoy domingo alabando, adorando, teniendo un ambiente de gloria, teniendo un ambiente de fe, de esperanza. Pero hay ambientes que siguen estando, que no se quitaron. El ambiente del trabajo, por lo menos hasta hace 2 días, el ambiente del colegio para los chicos, el ambiente de los amigos, de la facu para los jóvenes. Todos esos ambientes siguen estando, pero el ambiente de la iglesia, como me dijo un pastor amigo hace un par de días atrás, cuando estaban hablando de volver a la fase 1 desde ayer sábado, me dijo, mirá, nosotros estamos en fase 1 desde el 15 de abril. Lo único que cambia hoy son que no están los chicos de la alabanza, pero estamos en fase 1 desde el 15 de abril en la iglesia. Porque no podemos abrir la iglesia ni congregar desde esa fecha. Y antes lo hacíamos, pero con las limitaciones que todos conocemos. Por eso, hoy el ambiente de la iglesia no está. Y por eso necesitamos, ¿sabes qué cosa? Compensar, equilibrar, iglesia, hermano, hermana, papá, mamá. Necesitamos equilibrar, compensar. Necesitamos exponernos a ambientes de fe, como lo estás haciendo en este domingo al participar de la reunión online y escuchando esta palabra. Papá, mamá, necesitamos exponer a nuestros hijos a ambientes de fe, con alabanza, con adoración, con predicación. En los grupos que estamos teniendo de manera online, pero los estamos teniendo. Eso es exponer a un ambiente de fe para que Dios siga obrando. No está muerta, había dicho el Señor, hablando de la niña. Está dormida. Y me hizo acordar inmediatamente al pasaje de Efesios, capítulo 5, versículo 14, que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y Jesús resucita, no importa si está muerto o que la niña estaba muerta o está dormida, Jesús lo puede resucitar. Y dice San Marcos capítulo 5, versículo 41, porque cuántas cosas hay que quizás murieron, que necesitan ser resucitadas, o cuántas cosas hay que están dormidas, aspectos en vos, en nosotros, que si bien no murieron, es lo mismo. Es como si estuvieran muertas, que también necesitan ser despertadas, necesitan ser resucitadas por la palabra de Dios. San Marcos 5, 41 al 43. La tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho se llenaron todos de asombro. Y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Cómo resucitó a la niña? A ti te digo, levántate. ¿Cómo la resucitó? Con una palabra. Porque en estos días estamos hablando de la palabra, de la necesidad de una palabra, de la necesidad de oír la palabra. Y con esa palabra se levantó enseguida, como con esta palabra en este día te vas a levantar. Porque Jesús te está diciendo, Dios te está diciendo, al igual que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Acordémonos de Pedro, más en tu palabra. Y esa palabra que Jesús le había dado a Pedro venció la lógica de haber estado toda una noche sin pescar nada. ¿Y cómo iba a ser posible que en un solo intento y de día iba a pescar algo?
Venció la frustración esa misma palabra. Como les dije hace un momento, cuando se acaba la esperanza hay frustración. Y venció el cansancio físico de toda una noche de trabajo. ¿Qué fue lo que venció todo eso? ¿Qué es lo que va a vencer? ¿Qué es lo que va a hacer que te vuelvas a levantar? Que se vaya tu cansancio no solamente del cuerpo, sino también del alma. ¿Qué es lo que va a vencer? El razonamiento y la lógica de decir, ¿cómo voy a hacer si esto, aquello, lo otro, lo que veo en mis ojos, lo que pasa en la realidad, lo que estoy viviendo? Lo único que va a vencer todo eso y que va a hacer milagros y te va a volver a levantar y va a resucitar la fe o la esperanza que menguó es una palabra de Dios, como la estás escuchando en este domingo. Solo, acuérdense del centurión, no hace falta que vengas a mi casa, solo di la palabra. Y así fue como el siervo de ese centurión, a quien él quería, estaba enfermo y a punto de morir. Todo lo que queremos está enfermo o está a punto de morir, con una palabra puede ser sanado. Con una palabra de Dios se puede volver a levantar. Con una palabra se puede sanar. No temas, cree solamente, dice la versión 1960. No temas, cree nada más, dice esta versión que estamos leyendo hoy. ¿Por qué? Escuchá. Lo primero que resucitó Jesús no fue a la niña. Lo primero que resucitó Jesús fue la fe de Jairo. Que en vez de quedarse llorando a mitad de camino por la mala noticia, con la palabra de Jesús, no tengas miedo, Jairo, cree nada más. Tuvo la entereza, la fuerza para seguir caminando con Jesús hasta su casa. Otro quizás le habría dicho a Señor, no, ya está. No hay más nada que hacer. Me lo acaban de decir, esta es la noticia, ¿qué más puedo hacer? Pero esa palabra de Jesús le dio la fuerza para seguir caminando. Vaya a saber cuántos metros hasta su casa, porque había vuelto la esperanza, había resucitado la fe, que la mala noticia le había dado el golpe de muerte, pero que con la voz del Señor volvió a vivir. ¿Cómo resucitó Jesús la fe de Jairo? Con una palabra. Y luego esa niña con otra palabra volvió a vivir. Y hoy Dios te está dando una palabra para que sigas o vuelvas a creer, a tener fe, a tener esperanza, y se vaya el miedo, se vaya el temor. Gracias, Señor. Y oramos en este día. Porque Dios te está hablando, iglesia. Sabemos la necesidad y Dios es el primero que la sabe. No hay que tener mucho discernimiento espiritual para darnos cuenta de lo que pasa en los corazones ante las malas noticias. No tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta cuando se acaba la esperanza y viene la frustración. Y los brazos que estaban levantados, creyendo, de repente empiezan a bajar. O las bocas que se abrían, empiezan a cerrarse. Las cabezas que estaban levantadas al cielo, empiezan a agacharse. Y seguramente hay muchas. Y nos pasa a todos. Pero por eso, cuando nosotros vamos a Dios con fe, pero vienen las malas noticias, y pareciera que la fe deja de estar, aparece Jesús, Dios, Aleluya. para socorrer la fe. Qué hermoso. Jesús apareció para socorrer la fe de Jairo, y Dios aparece en este día para socorrer tu fe y tu esperanza. No tengas miedo, nada más cree. Qué hermoso. Dice el Salmo 112,
Bienaventurado, feliz aquel que teme a Dios y se deleita en su palabra. Y dice, no temerá malas noticias, además de un montón de bendiciones. Dice, temer a Dios es creer que Dios existe y ponerse bajo su gobierno. Creer y justamente buscar en su palabra, meditar. Eso es lo que está sucediendo en todos estos relatos. No temerá malas noticias porque si tenemos a Dios gobernándonos y su palabra va a venir a nosotros a sostenernos, nada malo puede pasar. Todo va a poder ser pasado con bendición y vamos a ver al revés, la gloria de Dios. Ni aún la noticia más difícil, ni aún ante la muerte y ante los límites más temidos, porque Él nos sostendrá. Y Él venció la muerte. Gracias, Señor. Cierra tus ojos donde estás. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Él está en toda situación. Y Él quiere hacer la obra a través nuestra. Por eso nos disponemos para tener la actitud de esta esperanza. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huyar temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Puedes estar siendo esclavizado del temor, Ya no soy un de tantas realidades, tantas situaciones. Pero Dios hoy quiere traer libertad. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escondido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Hoy se van a romper cadenas. Hoy Dios va a traer libertad. Hoy se acaba la esclavitud de muchos. Hoy muchos se levantan. Hoy muchos reaccionan. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Aleluya. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos y le digas: Señor, abrime, Señor, mi corazón. Abrí mis ojos espirituales para que vea lo que no estaba viendo, para que entienda lo que vos querés hacer y lo pueda creer en esta noche y pueda vivirlo. Un nuevo tiempo, Señor. Señor, cambia mi forma de ver las cosas. Lo que no era común y yo decía común, Señor, que cambie. Lo que no es normal y yo decía que era normal, que cambie. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y hoy se van esos miedos. Aleluya. Hoy se van esos temores. Porque hay una palabra para sanar, una palabra de Dios para restaurar, una palabra, la vas a buscar, la vas a anhelar, la vas a desear, vas a abrir tus oídos espirituales y escuchar, iglesia, hermano, hermana, Dios te va a hablar, y vas a escuchar esa palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esa palabra te va a levantar como lo está haciendo en este día. Te va a resucitar. ¡Oh! Te va a volver a poner de pie. Toca, Señor. 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 Si hay enfermedad, hay palabra de sanidad. Si hay preocupación, hay palabra de fe. Si hay una realidad en tu casa, en tu familia, hay palabra de reconciliación, de perdón, de amor, de restauración. Y si hay alguien que no conoce a Dios todavía, que no ha conocido a Dios, hay palabra de salvación para tu vida. Y si hoy te postrás como lo hizo Jairo, dejando todo orgullo de lado, toda soberbia, toda independencia, todo temor al que dirán o cómo será, y le decís como le dije y le dijimos nosotros un día: Jesús, ayúdame. Jesús, cambiame. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Jesús, te pido que me cambies y me des una vida nueva. Y entres a mi corazón, porque te quiero conocer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aleluya, el Señor quiere y hará, y Él hará, pero quiere que lo busquemos. Él va a sostener nuestra fe cuando no podemos, pero nuestra parte es creerle, nuestra parte es temer a Dios, es reconocerlo, es amarlo, es conocerlo, es querer estar llenos de su palabra, porque con eso nada nos podrá dañar nuestra fe, nos va a fortalecer, y si hay un momento difícil va a estar allí con su voz de amor diciéndonos: no temas, cree solamente. Y eso nos sostiene y nos está llamando, nos está exhortando: creamos solamente. ¿Qué es más grande? La adversidad a nuestro Dios. Poner los ojos en Él. Él es más grande. Sus ojos son como llamas de fuego, llenos de amor. Sus ojos nos sostendrán. Aleluya. Y una palabra de Dios, una palabra de Jesús le gana, vence, derrota a 1000 palabras del mundo, a 1000 malas noticias, a 1000 noticias negativas. Una palabra de Dios te levanta por encima de todo eso. Una palabra de Dios te vuelve a poner de pie. Una palabra de Dios te llena. Una palabra de Dios te recompone la fe, te renueva la esperanza. Aunque haya 1000 malas noticias a tu alrededor, la palabra de Dios es más poderosa. Tiene más poder.
como lo tuvo la palabra de Jesús para Jairo, para tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que hay victoria que hay hoy. Y declaramos que hay libertad. Declaramos que hay poder. Declaramos que no nos detenemos. Declaramos que a pesar de las malas noticias como Jairo, seguimos caminando como lo hizo él hasta su casa. Seguimos avanzando, seguimos hacia adelante. Tomados de la mano del Maestro. Tomados de la mano del Señor. Aleluya. Para ir a casa y ver milagros. Ver resurrección. Ver poder, ver respuestas, ver cambios, ver salvación y ver un tiempo nuevo en nuestras vidas y en nuestras familias. Porque para Dios, escúchalo bien, no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Y hoy vamos a decir, somos libres, 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 libres. En el nombre de Jesús, libre de todo temor, libre de todo miedo y libre de toda preocupación. Amén. Sí, Señor, hay victoria, vamos. Cielos abiertos en cada casa y un tiempo nuevo sobre cada hogar. En el nombre de Jesús las cadenas están cayendo, sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vida se completa. En el nombre de Jesús las cadenas caen.
Impresionante, qué bendición, Marcela, tremenda en este día domingo, y estamos seguros que allá en casa también están disfrutando de la presencia de Dios, de la palabra del Señor, como hemos compartido en este día. Y bueno, nos vamos llenos, bendecidos. Con fe y creyendo, con todas las fuerzas, porque dice que al que cree, todo le es posible. Aleluya. Y nos preparamos para una semana De poder, de en milagros. casa, escucha, en casa, pero en victoria. En comunión, en unidad, en bendición. Los amamos, ¿no, Marcela? Sí, los amamos, los extrañamos, pero no tanto porque estamos comunicados, unidos en un mismo espíritu. Les mandamos un abrazo enorme a todos los hermanos, las hermanas, las familias, y nos vemos el próximo jueves y seguimos con las reuniones online. Que Dios les bendiga. Chao, Dios chao, los chao. bendiga. Como iglesia, estamos muy agradecidos de poder contar con tu ayuda. Por eso queremos recordarte que para continuar con tus donaciones y ofrendas, puedes hacerlo escaneando el código que aparece en pantalla o a través del número de iglesia.